Bueno, muy buenos días a todos ustedes, colegas, compañeros, aquí con el análisis del consumo de los consumos, digamos cuando difieren del real, ¿no es cierto? Vamos a llamarlos consumos fantasmas. Esta es la segunda parte del video. Voy a recapitular un poquito. El primer video se basa, digamos, en un análisis del cálculo de la potencia por componentes simétricas, ¿sí? Y lógicamente pues allí se ve claramente, después ahondaré más en el tema, lo desmenuzaré más detalladamente, para que les quede todavía más claro. Y allí se ve que aparece un consumo que realmente pues no está asociado al consumo aguas abajo del medidor, sino está asociado a los desequilibrios de la red, ¿sí? En esta segunda parte voy a hacer el análisis en fases. Y a su vez, esta primera sección del análisis en fase, voy a considerar que los dos vectores, voy a conectar una carga entre dos fases, ¿sí? Que es resistiva pura, y voy a asumir para el análisis, para este análisis, ya en el siguiente pues cambiaré, digamos, las condiciones, en este análisis que los dos fasores de voltaje entre los que se encuentra esa resistencia pura, que para nuestro caso va a ser la fase A y la fase B, se encuentran completamente equilibrados en magnitud y en ángulo, ¿sí? Para ver que definitivamente nos dé el análisis con respecto al consumo que tiene que dar, ¿sí? Y pues lo que debería marcar el medidor, ¿no es cierto? Si lo hace, si el cálculo ya interno en el micro, digamos en el código fuente allá de propietario del fabricante del medidor, pues lógicamente lo tiene hecho así, ¿no es cierto? Entonces, pues iniciemos el tema. Básicamente aquí yo arranco análisis en fase, voy a ampliar un poquito de pronto. Bueno, dice análisis en fase, sea un medidor trifásico de 4 hilos, ¿sí? Con carga resistiva pura entre la fase A y la fase B, correcto, hasta ahí todo bien. Entonces, ese primer caso, como les dije, voy a asumir que los vectores de fase están balanceados, que son condiciones de laboratorio, realmente no son condiciones de calle reales, ¿sí? Donde va a ser realmente instalado y va a durar durante muchos años y mucho tiempo el medidor, ¿correcto? Entonces, lógicamente, pues si se hace la prueba en un laboratorio y se hace tal cual, se instala la resistencia, pues vamos a ver qué pasa, qué debería en laboratorio verse, ¿sí? Entonces, digamos, sea el vector de voltajes de la fase A 1 a la 0 y el de la fase B en voltajes 1 a la 240 grados, para hacer como la secuencia positiva en el sentido, yo lo puedo ver en sentido, en este momento lo estoy viendo en sentido de giro contrario a las manecillas de reloj, la secuencia positiva, listo, no hay problema. Y aquí los descompongo en la parte, ya les explicaré por qué matemáticamente es más conveniente así. Hay muchos libros de texto que lo cogen es al contrario, pero les explicaré por qué es mejor así. Listo. Entonces, vea, es igual a 1 a la 0, ¿no es cierto? Pues descomponiendo en la parte real, parte imaginaria de ese vector A, y del vector de voltaje B lo descompongo también en las componentes real e imaginaria, pero igual siguen siendo componentes de fase, correcto, y sería menos 0,5 menos j raíz de 3 medios, ¿sí? O como quieran verlo, menos un medio menos j raíz de 3 medios, ¿sí? El medio es por fuera del radical, listo. Yo creo que hasta ahí pues todo bien para el que maneja pues la parte de análisis de circuitos básicos realmente, eso no tiene mayor cosa. Vamos a ampliar un poquito acá. Entonces, procedemos al cálculo de I a B, porque la resistencia está conectada entre A y B, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí lo marco con una resistencia pura entre A y B igual a 1, ¿sí? 1. Ese 1, pues lógicamente tendrá un valor de alguna base que yo haya tomado, porque los vectores de voltaje los estoy tomando a 1, listo. Pero lo importante es saber qué da y que me dé lo que tiene que dar, ¿correcto? Entonces, si procedemos al cálculo de ese vector de I a B, sería lo siguiente, sería la diferencia entre BA y BB dividido entre la impedancia, que en este caso es una resistencia pura, ¿listo?
Y eso es igual a su vez, bueno, en componentes ya desglosadas de real imaginaria, pues sería el vector, las componentes de A menos las componentes de B, pero componentes cartesianas, ¿no? De las fases, no estoy hablando aquí de componentes simétricas, dividido en 1, y eso es igual pues a este complejo, ¿sí? A este complejo que representa pues el fasor IAB, ¿no es cierto? Bien, lo puedo colocar en esta forma, más resumido, que será igual, IAB es igual a 3 medios más J raíz de 3 y por fuera de partido 2. Y si lo quiero colocar en polar es igual a raíz de 3 a la 30 grados, ¿correcto? Hasta ahí, digamos, la matemática es muy sencillo de seguir y corroborar efectivamente que estén bien hechos los cálculos. Lógicamente, pues, para que ustedes tampoco no vayan a creer, digamos, a ciegas que esto digamos, está mal. El desarrollo matemático, ustedes lo pueden comprobar allá, pues, en sus respectivos escritorios, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí todo bien, nada raro. Entonces ya como tengo la corriente que está pasando por la resistencia, eh, el fasor, pues, ¿sí? De corriente, entonces, ¿qué potencia activa debería darnos este análisis? O sea, este no es el análisis completo, aquí no termina, sino que, ¿qué deberíamos esperar, digamos, de potencia que se consume en la resistencia? Pues lógicamente, nosotros sabemos bueno, la magnitud de IAB es raíz de 3, ¿no? Aquí pues lógicamente en formato polar pues se ve claramente que la magnitud es raíz de 3, ¿sí? Entonces por ese lado, por ese lado no hay problema, ¿sí? Entonces, ¿qué potencia activa debería darnos este análisis? Entonces, la magnitud, y entonces ¿a qué es igual la potencia por la resistencia? Pues la magnitud de la I que pasa por ella al cuadrado por la R vale 1. Entonces, la magnitud al cuadrado de I a B sería pues raíz de 3 al cuadrado, que es igual a 3. Ese es el valor esperado, ¿sí? Ese es el valor esperado, para que ustedes tengan en cuenta eso. Sin ningún inconveniente. Hasta ahí pues el análisis debería darnos eso al final, ¿no? Entonces vamos a continuar el análisis como lo llevamos en potencias por fase. Entonces, aquí me pasé un poquito, me perdonan, me volví a pasar, paso aquí, ya. Aquí me está dando un poquito de griega. Bueno, vamos a disminuirlo un poquito. Entonces vamos a avanzar así más bien, de correcto. Listo, entonces hasta ahí vamos bien. Esta es la segunda hoja del análisis para que ustedes tengan en cuenta a ver qué nos está dando, ¿sí? Aquí se me amplió demasiado. Listo, ahora sí, digamos ahí está bien. Listo, entonces vamos a calcular la potencia de la fase A. Vamos a calcular la potencia, repito, de la fase A, ¿correcto? Y que debería marcar allá, pues, en el display del medidor, pues, ese valor, ¿sí? Entonces, la corriente que ve, y entre comillas, la fase A, la potencia, perdón, la corriente que ve la fase A es IAB, lógicamente está saliendo por ese conductor y lógicamente pues allá la sonda de corriente del medidor de esa fase pues ve ese fasor, ¿sí? Lógicamente referenciado a un cero que es el voltaje de la fase A a cero, ¿sí? Y eso pues después explicaré cómo lo hace realmente la electrónica, cómo hace para sacar esos ángulos, esos fasores, ¿no? Listo. Pero por ahora concentrémonos en este tema. Entonces, tenemos que la potencia pues la denominamos nosotros por definición como una S compleja, ¿sí? De la fase A. Entonces es igual al voltaje de la fase A, fasor, ¿sí? Por la corriente que pasa por esa fase, que es IAB, fasor, y lógicamente esa corriente conjugada, ¿no es cierto? O sea, por definición, digamos, no tendríamos ningún inconveniente, ¿sí? Ahí se entiende y ahí está claro. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? No, ¿cómo continuamos el cálculo? Entonces, ya sabemos que BA fasor es 1 a la 0, ¿sí? En cartesianas, digamos así, o en rectangulares más bien. Por IAB. IAB sería, como lo habíamos calculado anteriormente,
que era raíz de 3 a la 30 grados y que lo habíamos también calculado en formato rectangular. Y era 3 medios más j raíz de 3 y eso dividido en 2. Lógicamente el conjugado, todavía no lo he conjugado, por eso sigo señalando el conjugado, listo. Entonces cuando hago ese producto, ustedes pueden comprobar fácilmente que la parte real, lógicamente, pues me da 1 por esto, conjugado. Entonces realmente me va a dar 3 medios menos j raíz de 3 medios, ¿no es cierto? Entonces esta es la potencia que debería estar marcando la fase A, ¿sí? Hasta ahí pues hicimos el análisis de la fase A, ¿sí? Bien, vamos a hacer el análisis de la fase B, ¿sí? Entonces vamos a calcular la potencia de la fase B, ¿sí? La potencia de la fase B. Entonces la corriente que ve el medidor por la fase B es menos IAB fasor, es decir, es igual a IBA, ¿sí? Que es la que va saliendo de B, ¿sí? Hacia la carga, es decir, saliendo. Entonces yo pongo aquí un interrogante, ¿sí? ¿Por qué no IAB entrando? Pues lógicamente no es así, porque lógicamente los TCs tienen una orientación y con base en esa orientación de la entrada del conductor, pues él va a tomar esa polaridad lógicamente para esa corriente, ¿sí? Y es apenas lógico. Yo no puedo tener, digamos, una sonda de corriente, pues ya sea que sea tipo Rogowski, lo que sea, que tenga ahí el medidor adentro para tomar esa medida, ese fasor, y lógicamente uno con una polaridad y otro con otra polaridad. Acuérdense que estamos hablando incluso de medidor trifásico. Imagínense donde tuviéramos dos ondas de esas en una polaridad y la otra en polaridad invertida. O sea, estaríamos incluso restando potencia, ¿sí? Entonces, dése cuenta que el análisis vamos bien, ¿no? Es por los testes básicamente, entonces se tiene que tomar saliendo. Entonces, aquí está la potencia de la fase B compleja. Es igual, pues, lógicamente al voltaje de fase, de la fase B, ¿sí? Fasor, por menos IAB fasor. Y eso conjugado, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que esto es igual a la potencia que va saliendo de B hacia A. Entonces la potencia de B es igual, aquí simplemente estoy reemplazando por los datos que ya he mencionado anteriormente. Entonces el voltaje B es igual a menos un medio o menos 0.5, como quieran verlo, menos J raíz de 3 medios, ¿sí? Por la corriente conjugada, que lógicamente en componentes, pues sería ya, aquí ya la he multiplicado por menos 1, la IA era 3 medios más J, ¿sí? Entonces, cuando yo le puse el menos, lógicamente para que vaya saliendo por B hacia A, entonces queda menos, ¿sí? Entonces, menos 3 medios, menos J raíz de 3 medios, y eso todavía no lo he conjugado, ¿ok? Entonces, pues lo sigo señalando el conjugado, ¿correcto? Entonces, ahora, la potencia en vez, si ustedes se dan cuenta, aquí simplemente ya hice el conjugado y venga, señalo dónde voy. Aquí simplemente ya hice el conjugado y y coloqué el 0,5 más bien como un medio, ¿sí? El menos 0,5 como menos un medio, listo. Ahí no hay problema. Es matemática muy sencilla, ¿no? De esa escuela, digamos. Ahora, SB, sigo aquí abajito, es igual, lógicamente, haciendo el producto para obtener, digamos, los reales y los imaginarios, pues aquí ya están agrupados con sus correspondientes multiplicaciones de signo y cuando aparezca el J por J, pues realmente eso da menos 1. Entonces, dése cuenta que aquí ya he separado, pues ya aquí estoy desconsolidando la potencia en parte real, parte imaginaria, ¿sí? Con ese producto. Ustedes pueden comprobarlo, ¿sí? Digamos, no es para ponerme a detenerme en eso. Y la SB, lógicamente, aquí me está dando 3 medios en la parte real, más J menos 1 más 3 raíz de 3 cuartos. Entonces, bueno, y eso reduciendo, llego a esto. Ustedes pueden comprobarlo. ¿Qué significa? Significa que me da 3 medios en la parte real SB. ¿Y cuánto me había dado la SA en la fase A? La parte real en la fase A. Me había dado 3 medios. Entonces, si yo sumo 3 medios con 3 medios, pues lógicamente me va a dar 3, que era lo que habíamos calculado anteriormente. O sea, estamos de acuerdo en que me está dando el valor esperado, ¿sí ven? Mire, esta es la potencia en la fase A. ¿Dónde está? Está por acá. Aquí está. Aquí más abajito.
Entonces dése cuenta que era 3 medios en la parte, y en la parte imaginaria la A era menos J, mire este valor, la parte imaginaria, la A era menos J raíz de 3 medios, ¿no es cierto? Listo. Y dése cuenta en la fase B es más J raíz de 3 medios. ¿Qué quiere decir? Que se me anulan, así de sencillo. Y me está midiendo realmente el valor esperado que yo tengo. Esta segunda parte es analizando que yo tengo los dos fasores de voltaje perfectamente equilibrados, donde tengo esa resistencia, ¿sí? Entonces se cuenta que la corriente tiene un ángulo de 30 grados, la IAB realmente no significa que vaya a salir por ahí alguna potencia reactiva, ¿no es cierto? En el siguiente video, la tercera parte, vamos a ir para que ustedes vayan entendiendo bien cuál es la raíz del problema de algunas medidas fantasmas. En programación de estos equipos posiblemente es el tema de haber trabajado en simétricas y realmente no haber tenido en consideración alguna cosa, sino pues lógicamente la fórmula tal cual y uno la encuentra en el libro de texto y por todos lados, que así también da. Pero perfecto, o sea, por ahora quédense con eso, digamos de que no es la raíz, realmente no es ese ángulo que aparece ahí de esa corriente IAB, lo que tiene que ver con el tema de la potencia, ¿no es cierto? Que aparezca una potencia fantasma, para nada. Este análisis, repito, está en fases y concuerda con el valor esperado con la condición en este momento de que la fase A y la fase B están en perfecto equilibrio. El siguiente video, por favor, eh, voy a considerar un desequilibrio en ángulo y vamos a ver qué da, ¿sí? No les voy a anticipar qué da en el análisis por fase, pero me imagino que ustedes de pronto pues de pronto se hacen el ejercicio o ya pues se pueden adelantar un poco al tema, pero bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? ¿Dónde está el error y cómo subsanar esto, ¿no? Al menos saber de dónde viene, porque digamos mucha gente tampoco sabe el tema de, pues prácticamente no se sabe y por eso es que existe mucho debate en torno a eso, ¿no? Y esa es la motivación de grabar este video, pues para todos los compañeros donde realmente una potencia ficticia reactiva digamos, esté pues infringiendo algún costo vía penalización por este tema. Imagínense las implicaciones, ¿no? Entonces, para que de pronto, desde el punto de vista matemático de ingeniería, se pueda tener un mejor panorama de la situación, ¿sí? Gracias.